Buenas tardes, docentes. Somos el equipo 7. Vamos a hablar sobre la aplicación de la lógica en sistemas expertos. En este caso, vamos a hablar específicamente de MySQL. Los sistemas expertos son programas informáticos que tienen el objetivo de solucionar lo que es un problema, y estos utilizan lo que es inteligencia artificial para poder asemejarse a lo que es un razonamiento humano. En este caso vamos a hablar de MySQL, que MySQL fue un sistema desarrollado entre 1972 y 1980 en la Universidad de Stanford. En este sistema lo que hacía era poder identificar bacterias responsables de infecciones en los pacientes y también sugería a los doctores los antibióticos que debían recetar. También podemos decir de que el sistema MySQL, al ser consultado por el médico, lo que les arrojaba era datos generales sobre el paciente, nombre, edad, síntomas, entre otros. Y asimismo podemos hablar de los propósitos. Sus propósitos eran asistir al doctor en el diagnóstico y tratamiento de infecciones sanguíneas. También era capaz de identificar las bacterias responsables de las infecciones en los pacientes y sugerir antibióticos. Y también era muy importante porque al querer implementar este sistema también se podía ahorrar tiempo en la toma de decisiones. Y como conclusión en este tema, en mi parte puedo decir que MySQL en la medicina fue un avance muy importante, ya que podía explicar el razonamiento de los diagnósticos y recomendar también. De esta manera, aunque su precisión en diagnóstico superaba muchos casos a los de los expertos, MySQL nunca se implementó clínicamente debido a los problemas legales relacionados con la responsabilidad en caso de errores. Explicación de los conceptos de lógica utilizados y cómo se aplican. Lógica difusa. Esta técnica emplea el modelo matemático de conjuntos difusos. Simula el proceso del razonamiento normal humano, permitiendo a la computadora comportarse menos precisa y más lógicamente que las computadoras convencionales. Este enfoque es utilizado porque la toma de decisiones no es siempre una cuestión de blanco y negro o verdadero y falso. A veces estas decisiones involucran áreas grises y el término de quizás. A diferencia de la lógica clásica, nos permite trabajar con grados reales, lo que refleja mejor la complejidad y la incertidumbre del mundo real. Por ejemplo, imagina que estás tratando de describir la temperatura ambiente. En lugar de decir solo frío o cálido, la lógica difusa te permite expresar los tonos como un poco frío, templado o bastante caliente. Este enfoque proporciona una flexibilidad invaluable para modelar los sistemas complejos y desarrollar soluciones más intuitivas y personalizables. Principios básicos. Aquí tenemos variables lingüísticas, reglas de propagación y difundir la conclusión. Variables lingüísticas. Son variables cuyos valores no son números, sino palabras o frases del lenguaje natural como edad, temperatura o velocidad. Reglas de propagación. Son la columna vertebral de un sistema lógico difuso y generalmente son frases de sí, entonces. Por ejemplo, si la temperatura es alta y la humedad es alta, la velocidad del ventilador es alta. Estas reglas reflejan el conocimiento experto y condiciones observadas. Aplicación en el sistema experto. La lógica difusa puede mejorar el rendimiento y la flexibilidad de los sistemas expertos, al permitirles manejar información vaga, incompleta o contradictoria. La lógica difusa también puede lidiar con la incertidumbre, como la confiabilidad de una fuente, la precisión de una medición o una probabilidad de un evento. La lógica difusa también puede combinar múltiples criterios, como costo, calidad y seguridad, para evaluar alternativas y clasificar soluciones. Tenemos representación de la incertidumbre. La lógica difusa permite representar la incertidumbre y la imprecisión que existen en el conocimiento humano.
utilizando conjuntos difusos que asignan grados de pertenencia a los elementos, en lugar de valores binarios de verdadero o falso. Reglas lingüísticas. Se utilizan reglas lingüísticas que expresan conocimientos de expertos en forma de enunciados como si la temperatura es alta, la humedad es baja, entonces el sistema debe ajustar el aire acondicionado. Inferencia difusa. El sistema utiliza la inferencia difusa para procesar las reglas y determinar las acciones a tomar, basándose en los valores de pertenencia de los elementos a los conjuntos difusos. Desdifusicación. La salida del sistema, que puede ser un grado o de pertenencia a una acción, se desdifusica para obtener un valor preciso. Lógica proposicional. La lógica proposicional trabaja con enunciados llamados proposiciones que pueden ser verdaderos o falsos. Estas proposiciones representan hechos o condiciones sobre una situación. Forma parte de la lógica clásica y permite estudiar las implicaciones de las variables proposicionales, así como los valores de verdad de las proposiciones. Estos valores se construyen a partir de conectores lógicos y son aplicables tanto en matemáticas como en otras ramas de conocimiento. Los operadores proposicionales, conjunción y disyunción o negación, implicación y bicondicional, ayudan a combinar varias proposiciones para representar relaciones lógicas. Maysin empleó una estrategia de razonamiento conocida como encadenamiento hacia atrás, un potente método de inferencia en sistemas basados en reglas, a diferencia del encadenamiento hacia adelante, que parte de hechos conocidos y aplica reglas para generar conclusiones. El encadenamiento hacia atrás parte de un objetivo y trabaja en sentido inverso para comprobar si los hechos respaldan dicho objetivo. Ejemplo de aplicación en Maysin. P. El paciente presenta fiebre mayor a 38 grados. Q. El análisis de sangre muestra leucocitosis. R. El sistema diagnostica una posible infección bacteriana. Combinaciones lógicas que puede usar el sistema experto. P. Conjunción Q. El paciente presenta fiebre mayor a 38 grados y el análisis de sangre muestra leucocitosis. P. Disyunción Q. El paciente presenta fiebre mayor a 38 grados o el análisis de sangre muestra leucocitosis. Negación de P. No es cierto que el paciente presenta fiebre mayor a 38 grados. Si el paciente presenta fiebre mayor a 18 grados y tiene leucocitosis, entonces hay una posible infección bacteriana. Para asegurar la validez de las inferencias, los sistemas expertos pueden apoyarse en fundamentos formales como las tablas de verdad, que permiten verificar si una regla lógica es siempre verdadera en todos los casos posibles. Para la utilización de Maysin se sigue las siguientes etapas. Entrada. Un médico ingresa los síntomas como fiebre, dolor de cabeza o tos. Acción del motor de inferencia. Utiliza reglas establecidas, comenzando por los posibles diagnósticos para ver si los síntomas coinciden con alguna enfermedad. Resultado. Genera una lista de posibles diagnósticos, sugerencias de prueba o tratamientos, todo con base en las reglas almacenadas. Este proceso se apoya en reglas del tipo si P, entonces Q, propias de la lógica proposicional. Así, el motor de inferencia evalúa estas reglas y a partir de hechos conocidos deduce nuevas conclusiones lógicas, lo que garantiza que el sistema tome decisiones coherentes, justificadas y reproducibles en contextos críticos como el de la salud. La evaluación de la efectividad del uso de la lógica en el sistema. La evaluación de la efectividad del uso de la lógica en un sistema experto es importante para determinar qué tan bien el sistema cumple con sus objetivos. Evaluar la efectividad del uso de la lógica en Maysin implica analizar cómo las lógicas que utiliza contribuyen a su desempeño en términos de precisión, flexibilidad y manejo de incertidumbre. Para explicar mejor este tema,
se va a usar el ejemplo de una evaluación de Missing que se realizó en la Facultad de Medicina de Stanford, en la cual la primera fase de la evaluación consistió en 10 casos de pruebas de diverso origen, elegidos por un médico que no está familiarizado con los métodos ni la base de conocimientos de Missing. Estos casos se presentaron a 7 médicos y un estudiante de medicina de último año. Se recopilaron 10 prescripciones para cada uno de los casos. Una recomendada por Missing, una prescrita por el médico tratante en el hospital del condado y 8 por las personas mencionadas anteriormente. La segunda fase de la evaluación consistió en que 8 especialistas en enfermedades infecciosas recibieron el resumen clínico y un conjunto de 10 prescripciones para cada uno de los 10 casos, y se les asignó la tarea de proporcionar sus propias recomendaciones para cada caso y evaluar las 10 prescripciones. Missing recibió una calificación de aceptabilidad del 65%, que fue comparable a la calificación del 42,5% al 62,5% de 5 miembros de la facultad. Buenas, profesor. Yo les voy a hablar sobre las etapas de evaluación. Esto nos quiere decir que para valorar la lógica que incorpora el MySIN y esta cómo impacta en su desempeño. Entonces, se pueden llevar a cabo las siguientes etapas, empezando por la prueba de exactitud de diagnóstico. Se selecciona un conjunto de casos clínicos con diagnósticos confirmados por los médicos y se comparan los resultados obtenidos en el MySIM. A partir de estos datos se calculan las siguientes: el porcentaje de diagnósticos correctos, después la sensibilidad, que quiere decir cuántos casos fueron positivos, y al final especificidad, donde nos cuenta cuántos casos negativos acierta. Entonces, esto ofrece una visión clara de la capacidad del diagnóstico real. Entonces, después de esto tenemos la simulación de incertidumbre, que para comprobar el manejo de la información incompleta se presenta el sistema casos con datos parciales, síntomas atípicos o resultados contradictorios. Al revisarlos cómo el MySIN ajusta sus factores de certeza y conclusiones, se mide hasta qué punto sus inferencias son coherentes y útiles. También nos da la evaluación de adaptabilidad, donde se introducen progresivamente nuevos datos en el mismo expediente clínico. Entonces, esto quiere decir que los primeros síntomas son básicos, después son resultados de laboratorio y al finalmente llegan a los hallazgos de imagen. Si MySIN modifica las recomendaciones de forma apropiada, demuestra un uso afectivo de lógica que admite revisiones no monotónicas. Entonces, después de esto, tenemos los análisis de claridad y trazabilidad, donde los médicos revisan las explicaciones que MySIN ofrece para cada diagnóstico, evaluando si resultan comprensibles y si la cadena de razonamiento, que quiere decir las reglas aplicadas y niveles de certeza, permite auditar fácilmente cada paso. Las posibles mejoras o alternativas basadas en conceptos de la lógica. Pues bueno, para empezar tenemos que a lo largo del tiempo se han propuesto diversas mejoras y alternativas para sistemas como MySync, basadas en avances en los conceptos de lógica y razonamiento. Estas mejoras buscan superar las limitaciones de los enfoques tradicionales, que pueden resultar rígidos o insuficientes para manejar la complejibilidad y la incertidumbre del diagnóstico médico. Pues algunas de las mejoras o alternativas que podrían implementarse son, tenemos aquí los 4 puntos. El primero de todos, lógica no monotónica. Pues a diferencia de la lógica clásica, donde las conclusiones una vez alcanzadas no se retractan. La lógica no monotónica permite que las conclusiones cambien ante una nueva evidencia, reforjando mejor la naturaleza dinámica del conocimiento médico. Como segundo punto tenemos las redes bayesianas. Pues estas redes probabilísticas modelan las relaciones de dependencia entre variables y permiten actualizar las creencias a medida que se obtiene nueva información. Así proporcionando un marco más riguroso para el manejo de la incertidumbre en comparación con los factores de certeza utilizados por MySync. Como tercer punto tenemos la mejora de la explicabilidad. Desarrollar mecanismos que proporcionen explicaciones más claras y comprensibles para los usuarios sobre cómo se llegó a una determinada conclusión. Así aumenta la confianza y la aceptación del sistema por parte de los profesionales médicos.
Como último punto tenemos el aprendizaje inductivo. Incorporar algoritmos de inducción lógica que a partir de casos clínicos resueltos extraigan nuevas reglas o ajusten las existencias. Así, de este modo, la base de conocimiento eh, crecería y se refinaría con todo en cada caso. Pues y a modo de conclusión y para terminar, pues tenemos que estas mejoras y alternativas claramente buscan superar las limitaciones que presentan los sistemas expertos como MySync. Tienen que adaptarse a las necesidades actuales de la medicina y aprovechando los avances en inteligencia artificial y la lógica computacional. Muchas gracias, esto ha sido mi parte de la exposición.